Bueno, yo también traje mi tablet ahora. Es el mismo modelo que el de Chuy. Tampoco se descarga ni nada. Bien, hermanos, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes para compartir un poco de la palabra de nuestro Señor. En esta mañana, bueno, estoy más nervioso que de costumbre, porque Chuy dejó la vara muy alta, ¿verdad? Hace rato. Con los maestros debemos estar bien preparados. Así es que en esta mañana, hermanos, no sé por qué me estoy acomodando el micrófono, la costumbre. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que todos debemos de conocer a la perfección, ¿verdad? Lo debemos conocer desde el día o desde los primeros días después de que nos bautizamos. Vamos a hablar precisamente de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice Mateo 16:18, acompáñenme a leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este tema, hermanos, es un tema extremadamente importante para cada uno de nosotros, tanto los que ya somos miembros como los que somos apenas visitantes, los que apenas empiezan a estudiar. Pues se trata nada más y nada menos que del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe estar bien familiarizado, como ya decía, con este tema, pues es una de las bases de nuestra fe. Actualmente, hermanos, mucha gente en el mundo tiene un concepto erróneo sobre lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Muchos, incluso cristianos, ¿verdad?, desconocen cómo era la iglesia en el primer siglo. Mucha gente piensa que esta iglesia, donde estamos nosotros, la iglesia de Cristo, es una denominación o es una secta más. Muchos, incluso cristianos, no saben que la iglesia estuvo en los planes de Dios, que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Algunos creen que Dios pensaba una cosa por ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que creó al hombre teniendo una idea y que después se arrepintió. Hay gente que, sobre todo ateos, que reclaman mucho esta versión. ¿Por qué Dios cambió? No, Dios no cambió, lo vamos a ver. Debemos saber que esto no es así. Vamos leyendo en Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, este es uno nada más de los versículos que demuestran que desde antes de la fundación del mundo ya Dios estaba pensando en un grupo de santos y sin mancha, ¿verdad?, para reunirlos delante de Él. Debemos saber, hermanos, todas estas cosas para darnos cuenta de que esta, donde estamos, es verdaderamente la iglesia que nuestro Señor Jesucristo compró. No saber estas cosas con un afán de presumir, ¿verdad? No estar seguros de que estamos en la iglesia verdadera para presumir, sino con un afán, con una preocupación de estar preparados para enseñar a los que no saben sobre este asunto.
y de saber, Señor, de saber también, que estamos en el lugar indicado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, vamos leyendo también. Primera de Pedro 3:15. Sino santificar, ya nos lo mencionaba también Chuy hace rato. A Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. En el mundo, hermanos, mucha gente cree que la cabeza o el líder de la iglesia debe ser un hombre. Hay por ahí varios grupos que piensan que es un hombre. Por ahí algunos piensan que es el Papa. Por ahí unos creen que es el pastor, ¿verdad? O grupo de pastores. Por ahí incluso algunos tienen apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no saben cuál es la organización o ignoran a propósito la organización de la Iglesia Auténtica de Cristo. De una vez, para que nos quede claro, Cristo es la cabeza de la iglesia. Los demás somos ovejas. Debemos tener, hermanos, en nuestra iglesia la estructura autorizada y requerida por Dios y que nos identifica, fíjense bien, sin lugar a dudas, como la iglesia de Cristo. La palabra iglesia, hermanos, se usa bastante en el Nuevo Testamento. Según las cuentas de los que se dedican a estas cosas, aproximadamente la palabra iglesia se usa 114 veces. Muchas veces cuando leemos esta palabra, cuando la escuchamos por ahí, que alguien la dice, como que nos viene a la mente un edificio, ¿verdad? Iglesia, un edificio, un templo de reunión. Esto es porque no sabemos o no nos hemos tomado el tiempo para estudiar acerca de la definición de esta palabra y cómo se usaba también en aquellos años. El significado, pues, que tenía para nuestros hermanos del primer siglo. La palabra iglesia se refiere, primero que nada, al cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 al 23, alguien que me haga el favor de leerlo. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Efesios 5, 23 también. Y alguien más que lea Colosenses 1, 18. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Colosenses, ¿alguien lo tiene? 1, 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, gracias. Este cuerpo, hermanos, está compuesto de todos aquellos que han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Eso lo podemos leer en Hechos 2, 36 al 42. No lo vamos a leer porque está un poquito largo. Entonces, ahora sí, la definición de la palabra iglesia. Luego a veces como que se nos confunde un poco la palabra iglesia con la palabra santo, ¿verdad? Se parecen un poquito. La palabra iglesia viene del griego eclesia, con doble K, eclesia. Tiene dos partes, eka, que significa fuera de, y klesis, que significa una llamada. Literalmente entonces, iglesia significa los llamados fuera, ¿verdad? ¿Fuera de dónde? Pues del mundo, ¿verdad? De las tinieblas del mundo. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Vemos aquí, hermanos, que Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, le está escribiendo a hermanos, ¿verdad? No le está escribiendo a gente inconversa, a gente que no se había bautizado, le está escribiendo a hermanos. Y a estos hermanos dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien, la iglesia o el reino en la mente de Dios. Primer punto, la iglesia o el reino en la mente de Dios. Contrario a lo que se podría pensar, y habíamos comentado esto hace un momento, la iglesia ha estado en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ya leímos Efesios 1, versículos 3 al 4. No se nos olvide, hermanos, que siempre le habla Pablo a los miembros de la iglesia en sus cartas. No le habla a todo el mundo, no le habla a inconversos, le habla a gente de la iglesia. Basta con leer el saludo que Pablo hace al inicio de cada carta. Luego tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 10, si gustan buscarlo, 2 de Timoteo, capítulo 1, 8 al 10. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Muy bien. Mateo 25, 34. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. También vemos, hermanos, que la iglesia ya estaba profetizada por allá en Daniel, capítulo 2, versos 36 al 44. Si ustedes recuerdan, Daniel, capítulo 2, versos 36 al 44. Si ustedes recuerdan esta historia, el rey por ahí, Nabucodonosor, había tenido un sueño que lo aterrorizó. En ese sueño había una estatua de un hombre, y la estatua estaba formada de varios materiales, de oro, de plata, de plomo y de hierro y de barro, ¿verdad? Bronce, perdón, gracias. Y luego de esta estatua magnífica, dice, se arranca un pedazo de un monte, ¿verdad? Y ese pedazo de aquel monte destruye aquella estatua. Aquí, precisamente, Daniel le explica a Nabucodonosor que ese reino que destruía esa estatua, que destruía todos los demás reinos, era un reino que nunca iba a ser destruido. Hebreos, capítulo 12, verso 28, nos habla precisamente de ese reino. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí se cumple, nos aclara el escritor a los Hebreos, que ya hemos recibido ese reino que Daniel profetizó
reino indestructible, inconmovible, ya lo recibimos, ¿verdad? Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, dice así. Génesis, capítulo 12, versículo 36. Creo que no hay 36, ¿verdad? No sé por qué tengo ese. Y en ti serán benditas todas las naciones. Sí, gracias. 3. De 3 a 6, sí. ¿Cómo dice, por favor? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Gracias, hermano. Con eso. Aquí, si ustedes recuerdan, Dios le está hablando a Abraham, ¿verdad? Le está pidiendo que deje su tierra y su parentela, está diciendo que salga de la tierra de Canaán. Y le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo era esto, hermanos? ¿Iba a ser Abraham padre de todos nosotros, de todas las familias de la tierra? ¿Cómo estaba esta cuestión? El 12.2, fíjate lo que dice. A ver, el hermano. 12.2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjense, lo que nos debe sorprender más a nosotros es que en Él serían benditas todas las tierras, las familias de la tierra. Esto precisamente, hermanos, no, cuando leemos a veces Mateo y vemos todas la genealogía, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, dicen, bueno, ¿y esto para qué? ¿Qué payasada es esta de que la familia, el linaje de... No, es por esto. Jesucristo desciende de Abraham. Por medio de Jesucristo, por medio de la iglesia, todas las familias de la tierra son benditas. Por medio de su iglesia, precisamente. Acuérdense, estamos hablando de la iglesia o el reino en la mente de Dios. Dios ya tenía, desde antes de llamar a Abraham, ese plan. Cuando llamó a Abraham, tenía el mismo plan. ¿Ok? Judíos y no judíos, por supuesto. Romanos 9:8. Alguien que lo lea, por favor, Romanos, capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Muy bien. No los que son según en la carne son hijos de Dios. ¿De quién está hablando? De los judíos, ¿verdad? Los judíos eran el pueblo de Dios. Los judíos cuidaban no mezclarse con otras naciones. Cuidaban mucho el linaje de su sangre, ¿verdad? Pero aquí nos dice, no son ellos. ¿Quiénes son? Los que son hijos, según la promesa, ¿verdad? ¿Cuál promesa? La que acabamos de ver, la que le hizo a Abraham. ¿Sí? Por último, respecto a este tema, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo, hermanos, mata a la serpiente el día en que resucita de la tumba. Por medio de la serpiente, el pecado entró al mundo.
Vamos a leerlo, Primera de Corintios 15. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Corintios 15. Del 21 al 22, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos los mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Cristo, entonces, hermanos, es la cura, es el remedio, es la solución para la muerte que trajo la serpiente por medio de Adán. Entonces, pues, hermanos, Dios no cambió de opinión, ni tampoco tenía un plan B, ¿verdad? Como piensan algunos. Siempre fue su plan formar la iglesia y todo se hizo por Cristo y para Cristo, para nuestro propio beneficio. La iglesia o el reino en preparación es el segundo punto de esta mañana. La iglesia en preparación. Marcos 1:3, alguien que lo busque. Marcos 1:3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien. Mateo 3:2 también, por favor. Y Marcos 1:7. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Marcos 1:7. Dice así: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Daniel, hermanos, nos habló de una piedra. Cristo mismo, como la piedra, vino a preparar los últimos detalles para establecer su iglesia. Aquí nos lo anunciaba Juan el Bautista, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto es Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor. Y dice después: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Entonces Cristo vino a preparar a hombres capaces para cumplir esta tarea. Estos, junto con él, sus enseñanzas, etcétera, serían el fundamento de la iglesia. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Marcos, capítulo 9, versículo 1. ¿Ya se les cansaron las manos, hermano? Marcos 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado. No. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien. Cristo nos aclara en este versículo que la iglesia, que el reino aún no está establecido, pues habla en el futuro. Igual que en Mateo 4:17, si gusta apuntarlo por ahí. La iglesia entonces fue preparada por Dios, fue preparado su establecimiento por Dios, por Jesucristo, y el camino de Jesucristo fue preparado por Juan el Bautista. Como último punto, el reino de Cristo está con nosotros hoy. El reino, hermanos, llegó durante la vida de algunos de los discípulos. Jesús le habló a su gente y a sus discípulos, ahí mismo en Marcos 9:1, y dijo: algunos que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En otras palabras, Cristo estaba diciendo que algunos de los que estaban ahí no iban a morir hasta que hubieran visto el reino de Dios. Cuando dice no gustarán, se refiere a probar, ¿verdad? No probarán la muerte, es decir, no iban a morir.
Eso significa que algunas personas de las que estaban escuchando en esa ocasión, cuando Cristo dio estas palabras, iban a estar vivas cuando el reino se iba a establecer. ¿Estaría diciendo la verdad Jesús? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Estaría diciendo la verdad que el reino se iba a establecer mientras algunos de los que estaban ahí todavía estaban vivos? Bueno, muchos religiosos de hoy en día piensan que no es así. Muchos religiosos de hoy en día dicen que no, que el reino todavía no ha llegado, que está por llegar. Lo están esperando. Qué triste y qué peligroso. Están negando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cuándo fue el establecimiento del reino. Jesús le dijo a sus apóstoles en Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien, gracias hermano. Aquí nuestro Señor Jesucristo hace 3 profecías importantes y definitivas para cada uno de nosotros. Primero, el reino vendría durante la vida de algunos de los discípulos de Jesús. Esto lo vimos en Marcos 9:1. Segundo, el reino vendría con gran poder, también en Marcos 9:1. Y tercero, el poder vendría cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos en la ciudad de Jerusalén. Lo acabamos de leer aquí en Lucas 24:49. Las 3 profecías, hermanos y amigos, se cumplieron el día de Pentecostés en Hechos 2. Aquel día, Pedro también abrió la puerta del reino de Dios con las llaves que Jesús le prometió allá en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a buscarlo. Y verso 18. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Aquí, hermanos, se estableció la iglesia, el reino de Dios. ¿Aquí dónde? Bueno, vamos a leer Hechos 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Y por ahí vemos en el versículo 38 y 37 y 38, perdón. 38 y 37, que entran al reino los primeros cristianos. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles, varones hermanos, perdón, a Pedro y a los otros apóstoles, gracias. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice 41, gracias hermano. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, hermanos, para terminar,
Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Los miembros que la conforman son santos o apartados, es decir, todos quienes hemos sido bautizados en su iglesia. También la iglesia, de entre los santos, ¿verdad? De entre todos los santos, de entre todas las ovejas, se compone de pastores, ancianos, obispos, presbíteros. Todas estas palabras, pastores, ancianos, obispos, presbíteros, son la misma persona. Si alguien llega y le dice otra cosa, explíquele, ¿verdad? Póngalo a estudiar. Al menos en la Biblia significan casi lo mismo. Vamos a verlo en Tito, cómo hace un símil entre dos de estas palabras. Tito 5:7. Perdón, Tito 1:5-7. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, fíjense, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Está hablando de los ancianos y luego se refiere a los ancianos como obispos, ¿verdad? También la organización consta de diáconos. Eso lo vemos en Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo dice: siervos en Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, se compone la iglesia, una iglesia ya establecida, una iglesia organizada, se compone también de maestros, como ya lo vimos en la mañana, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para concluir, si usted, hermano, ya ha sido bautizado y ha sido por consiguiente añadido a este reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, espero que haya anotado todo lo que dijimos, para que lo compartan, para que no se le olvide, para que sepan qué y cuál es la iglesia del Nuevo Testamento, para que, como nos pide Pablo, podamos, Hebreos, ¿verdad? Están Hebreos, podamos hacer defensa de nuestra fe. Si usted, amigo que nos visita, piensa bautizarse y formar parte del reino, bienvenido. Aquí hay agua, como en aquel día de Pentecostés. Y aparte, ya le dimos un pequeño tour a través de la historia, a través de la Biblia, para que conozca este reino y para que lo sepa distinguir cuando lo vea. Dios los bendiga, hermanos. Amén.